hecho referencia a cuáles eran las posiciones fundamentales que se podía percibir en la filosofía con respecto a su relación con la religión, partiendo del criterio de que siempre se filosofa en un ámbito religioso determinado. No conozco absolutamente ni la posibilidad de que en alguna oportunidad se haya podido comenzar a filosofar, a razonar en torno a lo que es el hombre, el universo, el alma, sin un fundamento religioso del cual se partía. Esto se da en todas partes. La filosofía es un fenómeno típicamente griego. Y los griegos comenzaron precisamente a filosofar en relación con todo el aporte tradicional de su religión. Habíamos visto que las posiciones fundamentales frente al problema religioso estaban dados primero por lo que llamábamos la posición socrática, que es la que constituye el fundamento de toda la filosofía griega. La posición agustiniana, tomista, la posición de Conte, o positivista, y la posición de Hegel. En pocas palabras, tratemos de sintetizar cuáles son las características de estas posiciones para retomar nuestra exposición. La posición socrática es una investigación filosófica, racional, sobre aquello que corresponde efectiva y verdaderamente a la naturaleza de los dioses. Parte en un ámbito religioso en el que indudablemente se han introducido una serie de superfetaciones provenientes de la imaginación de los poetas o de los contagios que han sufrido los mitos en las distintas transposiciones que sufren a través de la mentalidad de los poetas. De hecho, la tradición tal como ha llegado al siglo V a.C., época en que actuó Sócrates, era bastante contaminada de elementos contrarios a lo que podía ser la naturaleza de los dioses. La pregunta socrática es: ¿qué es lo que corresponde a los dioses? ¿Qué es lo que es propio de los dioses y que puede constituir efectivamente religión en el sentido verdadero del tiempo? ¿Y qué es lo que los poetas han añadido por su cuenta y que no es digno, por supuesto, de los dioses? Esta es la pregunta socrática por antonomasia. En la época del cristianismo, la religión tiene características muy diferentes a las de los griegos. Decíamos como en la época griega no hay un magisterio que defienda la pureza del traditum religioso. En el cristianismo ese magisterio existe, está. Fíjese que con posterioridad surgirán muchas interpretaciones en las cuales se pretende negar la autenticidad del magisterio de la Iglesia, pero desde el comienzo es la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, que la Iglesia no puede ser sino católica, no puede ser anglicana, por ejemplo. Sería como suponer que Cristo ha venido a redimir a los ingleses y no a todo el universo. De manera que la unidad de la Iglesia, su catolicidad y su santidad son características que inevitablemente tiene que tener la Iglesia que ha sido fundada por Dios mismo. Sin esas características no es la Iglesia auténtica y cabal.
De manera que el pensamiento cristiano surge, diríamos así, dentro de una atmósfera espiritual, en el cual las verdades religiosas, las verdades reveladas por Dios, constituyen un fundamento indiscutible e innegable. Los cristianos tomaron, para poder comprender mejor los misterios de la fe, lo que había de positivo dentro de la filosofía griega. Fíjense que hay una pregunta que va a surgir con el tiempo, y es ¿por qué eso quisieron los cristianos? San Agustín y Santo Tomás, para tomar los dos más característicos principales, con la filosofía de Platón o con la filosofía de Aristóteles, no lo podemos hacer nosotros ahora con la filosofía de Hegel o de Kant. Hay una razón que es fundamental. Los griegos filosofaron en una encuesta positiva, en busca del centro divino. Filosofaron buscando la realidad del traditum religioso. Los modernos filosofan a partir del traditum religioso, pero en actitud negativa frente al traditum. Es decir, dando una interpretación del traditum religioso que tiende a secularizarlo, a laicizarlo, a vaciarlo de su contenido propiamente sobrenatural y por ende religioso. Por eso diríamos que los cristianos toman a los griegos en el camino de ida hacia el centro divino. Y no pueden tomar a los modernos porque vienen de vuelta del centro divino. Porque en cierto modo han rechazado en su pensamiento o han tratado de vaciarlo de los contenidos sobrenaturales, buscando la realización de una filosofía que ya no se adecua a las exigencias del traditum religioso. En la charla de hoy vamos a comentar, exponer en líneas generales el pensamiento religioso de la filosofía griega. Dónde nace, cómo se forma, cómo se constituye, cuál es la perspectiva que este pensamiento observa, mira, y cuáles son sus propósitos fundamentales. No voy a entrar en detalles demasiado minuciosos, en razón de que el tiempo disponible no me permite dar todo un curso sobre Sócrates y Platón, que serían, en este caso, los puntos fundamentales de nuestra indagación. Pero algunos contactos con esta realidad es conveniente que se tengan. No olvidemos nunca, un viejo profesor nos decía siempre, la historia es cronología, no hay que olvidarse. Las fechas son fundamentales, importantes. Yo le pregunto a un alumno de qué época es Descartes y el alumno se confunde de siglo, indudablemente no entiende ni lo que es el siglo, ni lo que es Descartes, ni lo que es el pensamiento de cada uno. La filosofía griega nace con Sócrates en el siglo V antes de la era cristiana, 400. Sócrates mismo debe haber nacido, según él mismo lo indica, en los últimos momentos de su vida, en el 469 a.C., porque dijo en el 399 a.C. que tenía 70 años. Era la edad que tenía cuando él sufrió el último suplicio. Dijo, a esta edad no voy a andar yo escapándole a las leyes, hurgar mi cuerpo a la muerte, cuando ya estoy preparado, maduro, para enfrentar la muerte. Recordaba quizá un verso que él había leído y que es muy interesante, de Solón,
el famoso legislador ateniense, que era en sus horas también un poeta y que había escrito un poema que es interesante sobre las edades del hombre. Como dice que a partir de los 70 el hombre está listo, preparado para la muerte y debe ya pensar en ella con cierta seriedad. Esto lo tomó Sócrates al pie de la letra y trató de alguna manera de afincar su pensamiento en esto. Sobre la personalidad de Sócrates hay muchas versiones, estudios. No vamos a examinar todo lo que se ha dicho en torno a él, porque es una de las personalidades más discutidas que existen en el mundo. Y hasta apareció aquel que negó de que hubiera existido. Este se llamó Émile Duprel, precisamente en su estudio sobre Sócrates, niega la posibilidad de la existencia histórica de Sócrates. La pregunta que a uno se le ocurre es decir, es fácil negar una existencia histórica, pero ¿cómo se comprueba, cómo se llena el hueco este que deja Sócrates en la historia? ¿Qué era entonces? Él dice que era una ficción literaria, que entró de moda en la época final del siglo V de nuestra era, cuando varios escritores, entre ellos los primeros fueron los comediógrafos, Aristófanes y otros cuyas comedias se han perdido y no han llegado hasta nosotros, que se ocuparon de Sócrates y dieron vida a este personaje que sería algo así como el Quijote o algún otro ente de ficción que es propio de nuestra literatura. Fue con posterioridad cuando Jenofonte retorna de las guerras en Persia, vuelve otra vez a Atenas y se encuentra también con este fenómeno literario que es Sócrates, y él ensaya también una explicación de Sócrates. Sin entrar en estas intrígulas y dificultades de la posibilidad de señalar la historicidad de la existencia de Sócrates, diríamos que esta historicidad es muy difícil de negar. En primer lugar, porque existen muchísimos testimonios de la época que lo señalan como un personaje real, que existía. Y en segundo lugar, por la influencia tremenda que ejerce sobre todo el resto del pensamiento a partir de él. Es imposible explicar a Platón sin la presencia de este personaje. Imposible explicar a Aristóteles sin la existencia de este personaje. Ahora sí, hay un hecho que es evidente. Cada uno de aquellos autores que trataron en su oportunidad de Sócrates dieron de Sócrates, diríamos, lo que pudieron ver. Cada uno ve lo que puede ver. Y no se trata en este caso de miopía o de falta de vista, que hay algunos que tienen una vista muy preciosa pero no ven nada. O lo que ven son pura y exclusivamente detalles físicos, pero no toda la complejidad de una personalidad para la cual hay que tener una percepción un poco especial, porque el hombre no ve con los ojos, ve con todo lo que él es, con toda su realidad está presente en la vista. Por eso ve una serie de cosas que no son observables pura y exclusivamente desde el punto de vista sensible. Y cuando se trata de una personalidad tan compleja como Sócrates, hay que tener una naturaleza en consonancia para poder percibir todos los valores que de esta personalidad se desprenden. Piensen ustedes en los testigos que presenciaron la presencia física de nuestro Señor. No todos descubrieron en él el Dios encarnado. Muchos no lo vieron así, en esta perspectiva. ¿Por qué? Porque para verlo en esta perspectiva había que tener una gracia especial, según él mismo dijo. Porque no cualquiera podía ver en él el Dios que estaba presente. Tal vez el que menos pudo haberlo visto y lo vio fue el buen ladrón, Timón.
Recordemos cómo en esa situación de violencia extrema, en la cual uno podría haberlo excusado de que insultara a todos los que lo colgaron en la cruz y se acordaba de la madre de todo el mundo en ese momento que lo rodeaba, él descubre que aquel que moría a su lado era Dios. Hay que tener una libertad de espíritu en esa situación tan terrible que padece un hombre con la violencia en la cruz para descubrir esto. Pero estas son las cosas que aparecen o emergen ante el espíritu y que no pueden ser explicadas pura y exclusivamente por una visión visual, sensible. Por eso, la historia es probablemente la más difícil de todas las ciencias, la que requiere por parte de aquel que la ejerce una mayor riqueza en el registro de posibilidades. Porque no basta a veces con ensartar fechas, indicar cronologías, sino percibir personalidades. Y a veces personalidades que pertenecen a un ámbito muy diferente del nuestro, muy distinto. Y para penetrar en él, no se puede pura y exclusivamente penetrar a través de los testimonios que señalan un tiempo o que señalan una fecha. Hay que entrar en lo que constituye su espiritualidad. Muchos de los hombres que vieron a Sócrates lo vieron según la perspectiva que ellos mismos lograron visualizar en esta persona tan compleja, tan difícil de penetrar y al mismo tiempo tan rica de contenidos espirituales. Aristófanes vio en Sócrates un sofista y un hombre que en alguna medida, diríamos así, se presentaba ante Atenas tratando de corromper un poco la espiritualidad de la fe ateniense, porque combatía la fe oficial, tal como oficialmente estaba dada. Era su combate. Esto no lo entendió Aristófanes, que era un conservador a la antigua, es decir, un conservador del orden en la calle, un conservador de las cosas que en alguna medida constituyen los hábitos mentales de la mayor parte de los atenienses. Y él combatió en Sócrates el revolucionario, que no era en el sentido moderno del término. Sócrates era más conservador que Aristóteles, pero lo que Sócrates trataba de conservar era precisamente el traditum religioso que se había perdido de vista en el curso de los siglos. Eso es lo que trataba él de penetrar con su indagación. Genofonte también lo vio a Sócrates y recordó sus años juveniles, en la época en que él los frecuentaba. Fíjense que hay aquí una cosa que siempre los historiadores tropiezan con la dificultad de entender esto. Muchos muchachos jóvenes seguían a Sócrates con distintos motivos. Algunos aprovecharían la lección socrática por antonomasia, como lo aprovechó Platón. Otros irían un poco por divertirse, porque era el hombre que de alguna manera, diríamos, cortaba los corsés de los demasiado acartonados y corsetados de la época y les hacía pasar unos papelones olímpicos delante de la gente cuando los indagaba y descubría los sofismas y las falsedades en las cuales estaban envueltos. Y como tenía una habilidad prodigiosa para poder, diríamos, establecer este juego dialéctico, este diálogo con los hombres más distintos de la época, esto divertía mucho a la juventud. Y es probable que muchos jóvenes lo siguieran simplemente por este afán o este objeto de escandalizar un poco al hombre común de Atenas de aquel entonces, presentándolo frente a este Sócrates que nos daba vuelta como a un guante que se saca de la mano. Genofonte lo presenta como si fuera un buen ciudadano, que él no entiende por qué a este buen ciudadano Sócrates, que pagaba sus impuestos, que hablaba bien, que era un hombre
diríamos, de trato afable y delicado, incluso, pudo haber sido procesado. Era un juicio inicuo. Qué curioso advertir, y siempre conviene tener en cuenta la comparación, aunque esta comparación sea una analogía bastante distante con Cristo. La mayor parte de la gente que interviene en el proceso de Sócrates, como aquella parte de la gente que interviene en el proceso de Cristo, no intervienen con mala intención. No son malditos así, tal como aparecen en el cine, químicamente puros. Son hombres comunes, que defienden en cada caso la situación, que es la situación que ellos tienen casi la obligación oficial y profesional de defender. Y en esta defensa casi oficial, casi profesional, de su situación es cuando se comete la peor de las iniquidades, porque es precisamente a partir de esa observación pura y exclusiva de lo que es su situación profesional como se comete el error de no advertir la grandeza que se da en la persona a la cual es condenado. En el caso de Cristo, Poncio Pilato era un excelente magistrado romano. No vio culpa y dijo, bueno, para mí no tiene culpa. Pero cuando vio que podía esto traer como consecuencia un levantamiento del pueblo, y este levantamiento del pueblo provocar una situación difícil para el gobierno que él representaba, cede a esta situación y dice, bueno, total, a fin de cuentas, no es el primer inocente que va a morir. Hay muertos tantos en este mundo. Uno más pasa. El caso de Caifás era lo mismo. Caifás era un representante de todos aquellos judíos que medraban con Roma, eran los saduceos. Tenía interés en conservar el orden. Él era el hombre que, puesto frente a la situación romana, decía, nosotros no podemos militarmente entrar en combate con Roma. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a hacer degollar todo? No, nada, porque contra los romanos no podemos combatir. Este hombre puede provocar un levantamiento. No olvidemos nunca que hubo algunos acontecimientos con actos de levantamiento en la época de él, y que dada, diríamos, los carismas, que en este caso son ciertos, no en el caso en que nosotros nos referimos a los carismas que puede tener este o aquel seductor del pueblo. No, este es el carisma real, los carismas que él tenía, y que esos podían proyectarse y ser de alguna manera manejados por un proyecto subversivo y provocar una subversión mayor. Entonces, cuando él dice, preferible que muera un hombre y no que todo un pueblo sea sacrificado, lo cual desde el punto de mira de él es perfectamente cierto. No hay allí iniquidad ninguna, ¿verdad? Lo que pasa es que no vieron al Dios encarnado. Tenían la obligación de ver. Eran los sacerdotes. Eran los que estaban a la cabeza del proceso religioso. Y no vieron lo religioso. Aquello que de alguna manera era el objetivo, el propósito de su oficio. Y fíjense que esto pasa muchas veces. Y lo van a ver ustedes en muchísimas oportunidades en que el hombre que tiene por oficio la defensa de la fe no la defiende. ¿Por qué? Porque la ha perdido de vista. La ha perdido de vista. En el caso de Sócrates pasa algo parecido. Todo el mundo de Atenas de aquel entonces sabe perfectamente que una sociedad, una polis, en la cual sean conmovidos los fundamentos religiosos, entra en un proceso de descomposición inmediata. ¿Por qué? Porque la religión es, de hecho, el fundamento de toda la vida moral de los hombres.
decir una cosa, Donoso Cortés, que siempre conviene tener en cuenta y repetir. Cuando baja el termómetro religioso, hay que aumentar el policial. Porque la gente, al dejar de tener ese juez insobornable, que es la presencia mística de la divinidad en su fuero íntimo, pierde toda referencia en sus movimientos a un juez que no lo deja cometer ciertas cosas. El que piensa mal puede terminar obrando mal, siempre. Y pensar mal es tan fácil. Está uno en su soledad, todo. ¿Por qué no entregarse a los malos pensamientos en un momento determinado? ¿Qué es lo que en un momento puede, diríamos, impedirnos esa entrega al mal pensamiento? La presencia mística de alguien que está con nosotros. Recordemos esto para no entrar en terrenos demasiado misteriosos. La presencia no es solamente la presencia física. Podemos estar nosotros frente a muchas personas que están físicamente frente a nosotros. Pero hay presencias que obran en la interioridad y que no están físicamente presentes. Pero los tenemos presentes en todos aquellos actos en que de alguna manera medimos la responsabilidad y la proyección de nuestras acciones. ¿Cuántas veces la presencia íntima de un hombre, de una persona, de una mujer, de un ser que uno quiere, a uno lo contiene y lo retiene? Con más, diríamos, autoridad todavía, cuando esa presencia íntima es la presencia mística de Dios. Está allá. En una sociedad donde esta presencia mística no obra, no actúa, no opera, es una sociedad en la cual los hombres se encuentran en ese problema que es el que acongoja a los hombres de nuestra época, de la soledad. Se está solo. Y en la soledad todos los malos pensamientos pueden darse cita y pueden de alguna manera entrar en conmoción en nuestro interior y llevarnos a las aventuras más peligrosas y más desaforadas que se pueda pedir. Por eso los hombres que veían en la personalidad de Sócrates un hombre que atacaba el fundamento en función del cual la sociedad vivía, lo consideraban peligroso. Era peligroso. Pero, claro, aquí es otra vez válido la comparación. Cristo también era escándalo para los judíos. A fin de cuentas, ellos se habían hecho una idea especial de lo que debía ser el Mesías. Dicen que acá conviene señalar también esto, aparte, ¿no? Es conveniente señalarlo y se señala a veces demasiado. Nosotros llamamos en general judíos a los miembros del pueblo de Israel que tuvieron una oposición a Cristo, que no lo reconocieron como Mesías. Pero muchos del pueblo de Israel lo reconocieron y fueron los primeros cristianos. De manera que fueron ellos los que de alguna manera constituyeron y fundaron la tradición que se iba a proyectar en todo el occidente bajo el magisterio de la Iglesia Católica. Y judío se llamó más bien a todos aquellos que se separaron. Digo más bien porque no es segura esta definición. Por ahí San Pablo dice en varias oportunidades cuando yo pertenecía a los judíos, y está señalando a los judíos. Y nuestro Señor, cuando habla de los judíos, habla de aquellos que los persiguen, de aquellos que son sus enemigos. Y cuando se encuentra con un israelita como Bartolomé, dice: que ver israelita, en cui no es solo. Este es un verdadero israelita en el que no hay falsía. Y le dice israelita, no le dice judío. Dice judío de alguna manera cuando son los enemigos, los que le tienden una celada, los que de alguna manera lo están persiguiendo con el objeto de llevarlo ante un tribunal. El
este caso de Sócrates pasa una cosa semejante. De hecho, nosotros podríamos decir, con el propósito de dar fin a esta excursión de exégesis en torno a la personalidad de Sócrates, que Sócrates fue bien interpretado y visto por Platón. Uno se puede hacer esta pregunta. En las obras de Platón, todo lo que Platón nos dice es socrático. Y la respuesta que a mi criterio se aproxima más a la verdad es esta, que efectivamente es así. No todo lo que dice Platón ha sido dicho por Sócrates, pero la inspiración fundamental del platonismo es socrática. Lo que es platónico es la organización metodológica, sistemática de este pensamiento. Es lo que es propiamente filosofía. Eso es de Platón. Pero la intención de rescatar el verdadero sentido de la religión, lo que constituye el traditum, eso es la socrática. Y en función de eso es como se manifiesta el pensamiento platónico. Tomemos otra perspectiva para ir examinando mejor esta posición frente al traditum. En primer lugar, cuando nosotros nos colocamos en situación de tener que reflexionar, ver, observar o tratar de comprender en alguna medida lo que constituye el pensamiento antiguo, tenemos que hacer un esfuerzo un poco que nos saca de nuestra inercia de pensamiento. Nosotros no solamente pertenecemos a una civilización distinta de la civilización griega, diferente, en sus motivaciones, en sus fundamentos, sino que nosotros pertenecemos, de hecho, todos nosotros, a una civilización en su periodo de decadencia fundamental. Pertenecemos a una civilización que está afectada intrínsecamente por el problema revolucionario. Y el problema revolucionario es un problema religioso, corrompido, en su raíz, en su fundamento. La revolución es precisamente las ideas cristianas que se han vuelto locas, como señalaba Chesterton. La revolución es una interpretación pura y exclusivamente secularizada del cristianismo. Y esto es lo que la constituye en una falsedad absoluta, en este sentido. Yo no sé si el reino de los cielos que se nos promete en el Padre Nuestro es o no es. Creo que es. Pero creer no es saber. Hay una diferencia enorme entre el que cree y el que sabe. El que cree puede estar muy seguro de lo que cree y asienta lo que podría ser, afirma, admite un testimonio de alguien en el cual confía total y enteramente, que es un poco lo que nos pasa a la mayor parte de los creyentes con Cristo. Él lo ha dicho. Si lo ha dicho Él, no puede engañar. Esto es fundamental para nosotros. Yo no sé si ese reino de Dios que se nos promete y que en el Padre Nuestro de alguna manera se nos anticipa y del cual algunos bienaventurados y felices tienen algunas anticipaciones aquí en este mundo, es o no es. Pero lo que sí puedo asegurar es que algo parecido al reino de Dios en este mundo, dada nuestra naturaleza caída, dada nuestras costumbres, dada esa inclinación a la corrupción que en todos nosotros existe, se da permanentemente y bajo distintos nombres, es imposible.
En primer lugar, porque estamos afectados no solamente por el error y el pecado, sino por la miseria. La miseria no es solamente falta de pan. En la miseria está el pobre que se está muriendo de sida, o que se está muriendo de un cáncer en la lengua, o que se está muriendo de cualquier... Usted está en la miseria. Y la miseria nos acecha a todos. Incluso llega en la forma inevitable de la caducidad. Allí está la miseria. Todas las miserias que la edad prohija, pues las tenemos que padecer. Y en un mundo donde la afectación de la miseria es inevitable, no puede existir la felicidad. No se puede dar. A veces es un momento de ilusión, pero como decía el doctor Besançon, me parecía en la juventud, es un momento transitorio que el tiempo cura y que no anuncia nada bueno. Porque que de alguna manera lo que viene después no es gran cosa y puede tenerlo desde ya como hizo. Es decir, el mundo revolucionario es el que nos promete precisamente que aquellas promesas del cristianismo se van a dar acá, en este mundo, y por mediación precisamente del hombre. Por eso es un mundo antropocéntrico, que se funda especialmente en el hombre. Carlos Marx hacía algo más que esto, porque dándose cuenta de que el hombre, en la medida en que mantenía su carácter individual, era un ser sometido a todos los sufrimientos del ego, del yo, consideraba que este hombre daba un salto cualitativo y se convertía de buenas a primeras por un cambio producido en la, diríamos, en el señorío de los medios de producción, por un cambio provocado en esos medios de producción, aparecía el hombre colectivo. Y entonces el hombre colectivo, claro, ya no es mortal, porque la mortalidad se da solamente en el terreno de lo individual. El hombre colectivo pervive. Y si un hombre piensa pura y exclusivamente en función de la colectividad y es una especie de engranaje, de hormiga dentro de ese hormiguero, ya no sentirá el escozor de la caducidad temporal que afecta a cada uno de nosotros como individuos. La revolución que nosotros vivimos es pues un proceso de descomposición del cristianismo. Y nosotros estamos viendo y observando la realidad desde ese punto de vista. Es muy difícil que logremos superar las incidencias, las influencias, los condicionamientos que produce el medio sobre nosotros, nuestra manera de pensar. Muy difícil hacerle entender a un hombre de hoy de que él no es superior a un griego del siglo V. Él cree que sí. Más, incluso hay esa suerte de cronolatría que tiene el hombre de hoy. Yo debo ser mejor que mi abuelo porque nací unos años después. Y mi abuelo no conoció ni la televisión, ni los ordenadores, ni ninguna de esas otras cosas que constituyen, digamos así, el pan de cada día de nosotros. De manera que cuando nos referimos a los griegos, de alguna manera tratamos de ver un mundo reducido, un mundo inferior a aquel en el cual nosotros nos movemos. Indudablemente, esta es una perspectiva un poco falsa. A veces no hay nada más que pensar en una o dos cosas. Los griegos iban al teatro a ver a Esquilo, a oír, diríamos así, las obras de Sófocles o de Eurípides. Y nosotros vamos a ver al gordo Porcel, que da otras cosas. Fíjense que Esquilo, Sófocles, Eurípides eran populares. Tan populares fueron en Grecia en la época en que ellos les tocó actuar con esa inmensa poesía. ¿Cómo ha sido popular Shakespeare en la época de la reina Isabel? Claro, y para leer a Shakespeare hay que ser hombre culto. Y no cualquiera, porque hay que conocer bien el mundo inglés. Y no solamente el mundo inglés, sino hay que saber algo de teología. Y hay que saber de alguna manera muchas cosas
del mundo cristiano que aparecen reflejadas en las obras de Shakespeare. Es, diríamos así, una comparación un poco extraída de los cabellos, pero que de alguna manera nos indican a las claras que no es el mundo nuestro tan orondo, tan satisfecho, como tienden a hacérsenos aparecer a través de la publicidad o de la propaganda. Ustedes piensen en los libros en que se educan los chicos de hoy, chicos comunes. Como el hombre es un mono que ha ascendido en la escala zoológica y ha llegado a ser lo que nosotros somos, se supone que este progresivo movimiento del mono al hombre lo pasa un chico a través de todos. Entonces se escriben libros para monos, que son aquellos libros con los cuales los chicos estudian. A veces da lástima ver la decadencia, la ruina mental que significan muchas de las lecturas que hay que darles a los chicos con los cuales aprenden a leer. ¿Y con qué aprendían a leer los griegos? Con la Ilíada y la Odisea. Es decir, los dos libros más altos de la mentalidad griega de la época. Con eso aprendían a leer. ¿Y con qué aprendían a leer los judíos? Con los salmos de David, con los proverbios, con los profetas, con la mayor parte, es decir, con los elementos más altos que producía su civilización. Con eso aprendían. Y si no estaban en condiciones, pues ya lo estarían con el tiempo. De hecho, era interesante ponerlas en contacto con esa música. Hay una cosa que siempre, hablando de música, que decía Joseph de Maistre. La madre de él, cuando era chico, le recitaba cuando él iba a dormir, porque la madre era aficionada a la literatura, y le recitaba las poesías de Racine, todo entero. Y si yo me acostumbré a esa música, desde ese momento no podía aguantar nunca, jamás, una cacofonía, una porquería de esas que se venden como versos en la actualidad, porque estaba acostumbrado a eso, porque había sido promovido a ese nivel desde el comienzo. Es importante tener en cuenta todas estas cosas, porque cuando penetramos en un mundo como es el mundo griego, del cual dejaremos esbozado ahora en líneas generales la perspectiva desde la cual nace la filosofía. Hay un dicho que nos pone en la visión de esta perspectiva. Una comparación que hace precisamente Hegel, que a fin de cuentas era un hombre superior, decía que uno puede no participar de sus ideas, ni mucho menos. El ave de Minerva vuela al atardecer, es la lechuza. Vuela cuando cae el sol. Y en cierto modo, cuando Atenas entraba a precisar su decadencia, cuando decaía la ciudad de Atenas, es cuando sale la filosofía. Y surge la reflexión filosófica, como una toma de conciencia que el hombre de la época tiene frente a la decadencia de su país, de su patria, de su ciudad. Y cuando comienza a surgir esta pregunta, ¿qué es lo que nos hizo grande? ¿Qué es lo que de alguna manera constituyó, diríamos así, el principio, el fundamento espiritual de nuestra grandeza y que ahora se ha perdido? ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Qué podemos hacer para recuperarlo? ¿Podemos recuperarlo? Esta es una pregunta que los hombres se hacen. Y a veces se dan cuenta del carácter puramente ilusorio de la pregunta. Nadie vuelve para atrás. Nadie vuelve a la juventud. Pero de alguna manera existen las posibilidades que en el orden de la religión aparecen, que son las que van a surgir con el cristianismo. La ciudad griega era todo considerado como una iglesia. Era una suerte de iglesia.
Fíjense que se trataba de que esta ciudad fuera autárquica, autónoma, independiente de cualquier otra cosa. Y que en esa independencia diera nacimiento y surgiera precisamente la espiritualidad a la que estaba convocada. Atenas fue fundada cuando apenas era una aldea, teniendo como diosa a Atenea, Palas Atenea, la diosa de la inteligencia. Hay que decir que en un momento determinado de la época ateniense, en que los atenienses no pensaron nunca, jamás, que ellos podrían llegar a ser el centro intelectual del universo. Tenían la diosa de la inteligencia, que era la que de alguna manera presidía todas las fiestas en el sentido religioso y cabal del término de esta ciudad. ¿Cómo se podía volver a reconquistar esa situación perdida? Esta es la indagación de la socrática que examinaremos en la compañía de Platón en la próxima conversación. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta para aclarar algún punto que haya quedado un poco en el aire, es la ocasión de hacerlo. ¿Qué dice Pablo? Oiga. Si puede desarrollar en 2 minutos más esa noción del vaciamiento del contenido sobrenatural. Religioso. Religioso, sí. Bueno, hay un proceso que en términos jurídicos creo se llama secularización. Cuando se convierte un bien que pertenece a la Iglesia en un bien secular. Supongamos que luego de la revolución, esta capilla la convierten en un restaurante o en un boate, que es todavía mucho más divertido. Entonces, a ese proceso de convertir la capilla en una boate se le llama secularizar un bien religioso. Ahora, los bienes religiosos pueden ser de orden material, como es el caso de la capilla, pero puede ser de orden espiritual. Entonces, cuando se seculariza un bien religioso espiritual, y la pregunta es, ¿cuál, por ejemplo? Y supongamos el más común, el reino de Dios. En la enseñanza teológica católica es un acontecimiento escatológico que ha de suceder al fin de la historia y que requiere para llegar a él el paso inevitable de la muerte. Debemos morir para resucitar. Esa es la enseñanza teológica. Indudablemente puede no ser, pero si el reino de Dios existe, es el reino místico. Ahora, si yo lo convierto en la sociedad futura, mañana la sociedad sin clase, en el triunfo total del Partido Comunista, en el triunfo de la democracia universal, en el triunfo de Norteamérica, de cualquier cosa que nos va a traer como consecuencia un reinado de la paz, o eso que dicen los eclesiásticos de hoy, la civilización del amor. Es una manera para todo el mundo, de todos los chicos del mundo se den la mano, se pintan y aparezcan cantando a María. Bien, todas esas son, diríamos así, secularizaciones de esta idea. En el fundamento está esta idea. Tomemos otro, por ejemplo, idea secularizada. El pecado original. Todo el mundo sabe, aun cuando no crean el pecado original, el primer pecado del hombre, que el hombre es un ser que no se posee de una manera cabal, total. Que hay en él siempre una falta de señorío, una falta de dominio, que hace que ciertas cosas se le escapen al control de su voluntad y de su inteligencia. Entonces el hombre lo percibe. A la vez percibe de que en esta sociedad en la cual actuamos como individuos, carecemos muchas veces de la solidaridad que debemos tener para con los otros. Y obramos más en función egoísta que en función filantrópica. ¿A qué se debe esto? La fe nos enseña la existencia del pecado original.
pero puede haber una secularización, una transposición de esto, como diría Juan Jacobo Rousseau. El hombre era un animal feliz, un capítulo de la zoología, vivía absolutamente entregado a vagabundear, como en la época en que él se hacía la rabona, en los tiempos en que iba a alguna escuela suiza, y terminaba en esa rabona feliz. El hombre era feliz. ¿Qué es lo que lo hace infeliz? ¿Qué es lo que lo introdujo en el mundo de la infelicidad? La organización social, que tuvo como elementos beneficiarios de esa organización a los dueños de las propiedades, a los hombres que crearon el pacto inicuo entre los hombres. Y ellos fueron los que introdujeron este elemento de discordia, este elemento de desequilibrio, este elemento que afecta, diríamos, a toda la actividad espiritual del hombre. Y eso es, para él, el pecado original. Curado eso, sustituido el pacto inicuo establecido por los fuertes en detrimento de los débiles, por un pacto social en que todos colaboremos, esto se habrá terminado, como por ensalmo. Uno podía preguntarle, pero Rousseau creía en esto. No mucho. No mucho, porque no era idiota. Tenía sus momentos de locura y sus momentos en los cuales él razonaba de conformidad con ciertos principios y extraía sus conclusiones, así como se extrae la conclusión de un silogismo. Pero no, hay partes en él en que indican de que no estaba tan seguro de esto. Es como si le hubiéramos preguntado a Marx si Marx creía en esta posibilidad de que emergiera como consecuencia de los cambios producidos en la posesión de los medios de producción, emergiera el hombre colectivo. No creo que estaba muy seguro. Incluso no le atraía mucho tampoco las cosas. A Marx le hubiera gustado muchísimo ser rico. Se enojó con la madre porque la madre no le aflojaba la bolsa. La madre era judía y de alguna manera se daba cuenta de que este era un... se agaldaba, tiraba la plata por la ventana y no había plata que le durara. Después lo mantuvo el amigo de él, Engels, y entonces él iba así porque era varón consorte, se había casado con una baronesa, entonces usaba monóculo y solía ir a algunos, diríamos, balnearios de Europa a mojar un poco los forúnculos que le salían a veces en todas partes por muchas razones X, de la mala alimentación probablemente que tuvo durante la época en que pasó hambre en Inglaterra. Pero él no creía mucho en esta posibilidad. Y si la creía, la evitaba muy bien. Hay un caso muy curioso que siempre suelo contar, ¿no? Una carta escrita por él a Laforgue. Laforgue fue casado con la hija de él, con Leonor. Era médico, de origen francés, pero tal vez con alguna vetita de negrito, porque más le decía el negrito. Muy seguro, muy probable que sea uno entre nosotros pasa por morocho, que de ninguna manera es negro. Pero para Marx sí, porque ellos eran alemanes y venían del norte, muy racistas. Y entonces la carta que le escribe la hija es pidiendo detalles sobre cuáles eran las condiciones en que se encontraba Laforgue para poder mantener el hogar, para poder darle a la hija una respetabilidad, etcétera, etcétera, y mantener una casa. Una serie de detalles formales que indican un individuo perfectamente apegado a la vida individualista y burguesa a la que estamos nosotros acostumbrados. Y no el hombre que está soñando que total, mañana vamos a ser todos uno solo. De manera que, ¿para qué andar preocupándonos por esos detalles de orden económico? Esta es una de las características. Hay muchas más. Diríamos, toda la filosofía de Hegel trata del misterio de la encarnación, pero visto en un sentido social, total, ¿no? El misterio de la encarnación no es algo que le sucedió a un personaje determinado que se llamó Cristo. Cristo fue el que se dio cuenta de que nosotros éramos los hijos de Dios y que Dios se manifestaba a través de nosotros. Entonces, estas son transposiciones del orden sobrenatural al orden natural. Esto es lo que se atacó
desde la Iglesia con el término de naturalismo. Ese es el naturalismo. Y muchos más. Muchísimos más, porque casi todos los misterios de la fe pueden ser vistos desde una perspectiva puramente natural, como si fueran naturales. Y entonces se desvirtúa toda la fe. Con esto podemos afirmar lo siguiente: no ha habido absolutamente nada en el curso de nuestra civilización que no esté en el cristianismo. Tanto que podemos decir todo el proceso revolucionario es un proceso de laicización y secularización del cristianismo. Por eso dicen bien ahora, y lo dicen los teólogos, importante, que la revolución es cristiana. Sí, pero como diríamos también, Lucifer es un ángel. Es un ángel, pero es un ángel echado a perder. Y la revolución es un cristianismo podrido, corrompido por sus raíces. Esa es la realidad. Por eso nosotros a veces desde esta perspectiva, para enfocar un mundo como el mundo griego, nos encontramos con ciertas dificultades. No olvidemos nunca que somos hijos de esa revolución individualista, a marcha martillo, liberales, todo, que hemos sido formados en hogares liberales. Hemos, diríamos, absorbido el liberalismo por todas partes. Nosotros, si uno fuera a Norteamérica, yo creo que en la actualidad un católico norteamericano, ante todo, es liberal. Y si uno le expusiera la fe tal como es, mire, no, la iglesia es una. Y el mahometanismo no es una falsa religión. Y las sectas protestantes son falsas, son elementos que toman una parte de la verdad, la hipertrofia. Y en función de esa hipertrofia tratan de explicar las otras, por no son. Entonces usted es fascista. No, la reacción norteamericana. Solamente acepta la iglesia siempre que nosotros la coloquemos, diríamos, como una confesión más dentro de las otras. Desgraciadamente, este criterio se ha metido en la iglesia. Y obra desde la iglesia. Se han metido en la iglesia, actúan desde la iglesia, y entonces es muy difícil sacarlo. Porque, pero así. Ustedes lean el Nuevo Catecismo, lean el Splendor Veritatis y van a ver que son documentos liberales. Fundamentalmente a pesar de muchas de las verdades que se dicen allí, se dicen. No todo lo que dice un liberal es falso. Nadie puede tener tanta puntería de decir todas cosas falsas. No se da ese caso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?